Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Aquí nos habla la palabra en Mateo 3:13 que Jesús vino al Jordán y Juan estaba ahí, Juan Bautista, y el Señor le pide a Juan Bautista a bautizarle a él. Pero Juan Bautista dice la palabra que él se oponía y él decía: ¿cómo es posible vienes tú a mí y me pides que yo te bautice? Y el Señor también le contesta. Pero antes de contestarle, entendamos que Juan Bautista, él se sentía muy inferior. Imagínense ustedes a un personaje muy importante aquí y nos pide acompañarlo. Pues a veces nosotros nos sentiríamos o nos sentiremos muy inferiores. ¿Por qué a mí? Por ejemplo, viene el presidente aquí y nos pide que lo acompañemos para ir al downtown. Yo creo que todos los que estamos aquí, nosotros no nos animaríamos a acompañarlo. Y si nos dice que ustedes son los que me van a cuidar para llegar al centro, seguramente todos vamos a decir: ¿cómo? Si no estamos entrenados, si ni siquiera estamos cerca de él. Entonces este hombre, Juan Bautista, él se oponía porque él se sentía inferior. Él decía: ¿cómo es posible que quieres que yo te bautice si tú eres el Hijo de Dios? Pero el Señor Jesucristo lo lleva a Miqueas 6 y dice a él, la palabra dice: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces dejó. Hermanos, cuando viene la palabra a nosotros, no nos queda de otra más que hacerla. Por eso en esta mañana el tema es acerca del bautismo. No puedo entender, no sé si ustedes, pero cómo el Señor viene trabajando. Hay un campamento. El hermano aquí apenas hizo hincapié acerca de este evento que se aproxima y nos hacen la invitación de una forma muy especial. Inclusive nos ofrecen para que nos paguen el ingreso, el disfrute de ese campamento, cuando a la verdad puedo yo decir que todos podemos pagarlo. Esto es asunto de voluntad. Si tú quieres ir, compartir con los hermanos, llevar un amigo, una familia, porque el propósito es una convivencia en el reino, una convivencia bajo la cobertura del Señor. Por eso, cuando yo salí, hermanos, Dios en su misericordia ya sabía que iba a pasar, que yo iba a hablar de este tema. Yo llegué y me senté con mi esposa y dice: ¿sabes qué? Me toca predicar el 10, o no sé qué fecha es hoy, 14, pero también hay dos fechas, pero no puedo el 20, el 21, porque tengo un evento. Y le digo a mi esposa: ¿qué tema voy a hablar? Porque hay muchos temas, hermanos, y en verdad no es fácil, se necesita tiempo, pero doy gracias al Señor que pues me pone a ese punto. Y le digo a mi esposa, no, y hablamos del campamento, le digo a ella, y luego el Señor, viene esa palabra en mi corazón: voy a hablar desde el bautismo. Ese es el tema que voy a hablar a la congregación ese día que me toca predicar, el bautismo. ¿Qué pide Jehová de ti, hermano? ¿Qué pide de nosotros? Dice la palabra que pide 3 cosas. Hacer justicia, que es la primera cosa
y del cual vamos a hablar hoy. ¿Qué es justicia? Dice que justicia es equidad, justicia es rectitud, justicia es obediencia y que también es una ley inmutable. ¿Qué pide Jehová de ti? ¿Cuándo usted se convirtió, hermano? ¿Cuándo? Preguntamos a la gente a veces, o nos preguntan a veces, ¿cuándo te convertiste? Y muchas veces ni sabemos la fecha. Y si decimos, no, pues hace 2, 3 años, y a veces preguntan, ¿y estás bautizado? No. Entonces, estoy aquí, hermanos, para animarles. Que este campamento que venga, usted pueda tomar una bonita decisión, un deseo para bautizarse. No para salvarse, porque el bautismo no es para salvación. Yo sé que aquí hay hermanos que no se han bautizados. Hay hermanas que no se han bautizado. Hay jóvenes que no se han bautizado. Yo sé que aquí hay hermanos que necesitan dar ese paso. Y a veces pensamos, es que yo no siento nada. Y muchas veces la misma familia o la misma gente nos dice, no, es que yo no me voy a bautizar porque puede que en unos 2, 3 meses ya estoy afuera. Ya están pensando las cosas negativas cuando ni aún así han dado ese paso tan importante. Por eso, en la obediencia, este hombre llamado Juan Bautista le bautizó al Señor en el río Jordán. Y él no quería. Vieron ustedes que la Escritura dice que él se oponía porque él se creía inferior, y en mi caso razón tenía este hombre porque no era de su estatura, era el Hijo de Dios nada menos, y le pide hacer cierta cosa. Pero este hombre le responde, deja que se cumpla toda justicia, y le lleva a Miqueas 6, que dice, solamente pido de ti hacer justicia. Y por eso esta hermosa mañana, la pregunta, ¿qué pide de ti, hermano? ¿Qué pide el Señor de ti, hermana? Joven, señorita, ¿qué pide de ti? También debemos de enseñarles que el bautismo es para hombres y mujeres convertidos, hombres y mujeres que han renacido de nuevo, hombres y mujeres que han creído en el Señor, no niños. En Hechos de los Apóstoles decía, y bautizaban hombres y mujeres. Y por eso la iglesia, nosotros aquí no bautizamos a niños, bautizamos a gente consciente, ya grande. No es permitido bautizar un niño menos de 12 años porque todavía no está consciente de las consecuencias y menos del evangelio. Pero hermano, si usted no está bautizado, yo lo invito que esta vez pueda dar ese paso. No necesita sentir, no necesita que le digan cuando está todo perfecto. El bautismo es una obediencia. Miremos qué dice la palabra, que el bautismo primero tenemos que aceptar a nuestro Señor, al Señor como nuestro Salvador personal. Entonces podemos dar este paso de bautizarnos. Si usted no ha aceptado al Señor, no ha renacido de nuevo, no ha sido redimido completamente por convicción, quiero decirles, hermanos, que conviértase al Señor, acepte al Señor como su Salvador, y también usted puede tener ese privilegio de bautizarse con los hermanos en la iglesia, si usted quiere
obedecer al Señor y servirle con una vida recta, con una obediencia consciente. Pero si usted no quiere, algo está pasando, hermanos. Yo sé que aquí hay hermanos que no pueden bautizarse porque ahí tienen problemas. Dice la palabra que hacer justicia es rectitud. Es una ley inmutable. Tenemos que arreglarnos primeramente, pero primero es aceptar al Señor. Aceptar al Señor como su Salvador. Hoy explicamos que el bautismo es para personas convertidos. Veamos qué dice la palabra en Primera de Pedro 3:21. ¿Qué pide Jehová de ti? Es la pregunta, y hermanos, conscientemente usted responda. ¿Qué pide Jehová de ti? El Señor nos pide 3 cosas. Hacer justicia, dice, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Pero estamos hablando del qué es hacer justicia. Dice que hacer justicia es equidad, rectitud y obediencia. Y por eso vamos a leer la primera carta del apóstol Pedro en su capítulo 3 y su versículo 21. ¿Ya todos lo tienen? Vamos a ver para qué es el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Dice así la palabra: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Aquí hay una palabra que nos puede confundir. Les decía que el bautismo no es para salvación. Si no dijera lo que sigue, podemos entender que el bautismo entonces es para salvación. Pero dice así: el bautismo que corresponde a este ahora nos salva. Pero mire lo que sigue: no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué es entonces el bautismo? El bautismo es una aspiración de buena conciencia. Si usted es redimido, aceptado y está consciente de lo que ha pasado en su vida, usted debe de bautizarse, hermano. No hay tiempo para esperar. Y acuérdese que el bautismo no es para salvación, sino que es una aspiración de buena conciencia hacia el Señor. ¿Conciencia de qué? Por eso la iglesia no bautiza a niños, porque necesitamos gente consciente. Por ejemplo, ¿consciente de qué? Consciente del Evangelio. Y el Evangelio es que Cristo vino a morir en una cruz por nosotros, por los pecadores. Conscientes de que Cristo fue sepultado, que entendemos eso que es todo, porque el hombre desde el principio fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces el Evangelio es que Cristo resucitó al tercer día. Usted debe estar, si usted está consciente de eso, usted debe aspirar al bautismo. Todo aquel que aspira al bautismo, que desea el bautismo, aspira a una buena conciencia. Aquí no estoy hablando de que usted ya es perfecto. Todos, nadie de los que estamos aquí, inclusive alrededor del mundo, nadie es perfecto. Pero estamos conscientes de lo que Cristo hizo por nosotros, que Cristo murió por nosotros. Por nuestras transgresiones, dice la palabra. Si usted está consciente, si usted ya ha creído en el Señor, bautícese, hermano. ¿Qué espera? Hay una oportunidad que viene, el campamento. El campamento, si usted decide bautizarse, lo felicitamos desde ya y estaremos con usted,
pero sobre todo el Espíritu Santo. La palabra dice que Él va a estar con todos sus hijos hasta el fin del mundo. Por eso necesitamos, hermanos, estar conscientes de lo que está pasando con nosotros mismos. ¿Qué es lo que Dios ha hecho con nosotros? Miren cómo vamos a decir conscientes acerca de las ordenanzas. El bautismo debemos de realizarlo. Si usted ya es un renacido, si usted no ha aceptado el Señor, pues hermano, es tiempo. ¿Qué espera? Mira, hay casos que hemos visto nosotros en mi pueblo. Ayer enterraron a una señorita, lamentablemente, y es triste, trágico el acontecimiento, pero la cosa más importante, el pueblo conglomerado ayer, pero manifestaron que la señorita aceptó al Señor. Qué hermoso, hermano, cuando la persona a tiempo ha aceptado el Señor. ¿Cuántos de nosotros aquí no hemos aceptado al Señor? A veces algún día aceptamos, pero no estábamos conscientes, porque hay muchos predicadores que dicen que tienes que aceptar porque llegaste a mi iglesia, que tienes que obedecer, y a veces usted no está consciente de lo que Cristo ha hecho por usted. Pero hoy es tiempo de reconciliar, queridos hermanos, hermanas. Para este tiempo que viene, el bautismo es muy importante. Veamos cómo es el bautismo. ¿Cómo debe realizarse el bautismo? Mateo 28, 18, 20. El que desea el bautismo aspira a una buena conciencia hacia Dios. Veamos aquí la forma del bautismo. ¿Cómo debe ser el bautismo, hermanos? Dice la palabra en Mateo 28, 18 y 20. Ya lo tienen, muchos tienen estos versículos de memoria. Y dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Decía él a sus discípulos y les dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, el bautismo debe ser en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Si usted ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo, o en algunos casos hay gente que se considera bautizados porque le rociaron un poco de agua en su cabeza. Perdón, hermanos, pero ese bautismo no vale, no es escritural. El bautismo es en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Queremos enseñarles esto para que usted vaya viendo que esto acontezca en su vida y usted pueda sentir la presencia del Señor, que a pesar de nuestros fallos delante de su presencia, nosotros podemos decir: estamos luchando, estamos en el camino del Señor. Y esto es muy importante que la iglesia debe de saber, porque en muchos de los casos, cuando la persona quiere bautizarse, bueno, lo que dijo nuestro hermano Abdi, que aquí hay un grupo de personas que pues no somos perfectos, pero estamos en ese camino a la perfección, estamos en el proceso de la santificación. Y cuenta a los hermanos: sabes que me quiero bautizar. Y los hermanos, como el pastor, tiene la obligación de hacerle un examen de conciencia. Si usted está consciente del bautismo, ¿por qué no bautizarlo? ¿Por qué no bautizarlo? Aproveche este tiempo que vamos a tener el campamento. Puede usted decidirse, siempre y cuando
que haya aceptado al Señor como su Salvador. Usted no puede ser bautizado primero y después acepta al Señor. Eso no es correcto. Primero aceptar al Señor, porque entonces en usted ya mora el Espíritu Santo. Entonces lo que vendría a hacer es obedecerlo a Él. Amén, hermanos. Vamos a leer entonces cómo es el bautismo, cómo debe ser también el bautismo. Romanos 6, 3 y 4. Me olvidé de decirles que solo necesitaba 40 minutos, pero si voy a pasar algunos minutos, no se preocupen, hermanos, estamos hablando de la palabra del Señor. Romanos 6, 3 y 4. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cómo es el bautismo, hermano? Aquí dice que el bautismo es por la muerte, sepultura y resurrección. En otras palabras, el bautismo debe ser sumergido, no rociado. Por eso es importante lo que hemos hecho aquí. La iglesia lo que ha hecho es que cuando un hermano, el último hermano que vino a bautizarse aquí, es que vamos a una piscina o a un río, a algún lago, y los hermanos se bautizan porque tienen que ser sumergidos en el agua. Eso es el verdadero bautismo, y por eso que nosotros queremos enseñarles, contarles que cuando usted decida bautizarse, que pueda estos versículos aplicar, que debe ser sumergido completamente, porque está hablando de muerte, sepultura y resurrección. Y al bautizarse debemos de estar los hermanos o la congregación observando que la persona que se bautice tiene que ser sumergido completamente. Me gustó tanto el bautismo que hizo nuestro hermano Yuri aquí, el pastor, todo completo. Pero hubo un bautismo, el antepenúltimo bautismo, y debemos estar conscientes de que cuando el bautismo debe ser completamente, hermanos, y nosotros tenemos que ver eso. La persona que nos bautiza nos tiene que meter todo en el agua, porque se está hablando de muerte. Porque hay gente que bautiza porque quieren o por cumplir un compromiso con la iglesia, y no es así. Si se acuerdan ustedes, yo dije al pastor: momento, hermano, debe repetirlo. Y dice: ¿por qué? Dice: porque se quedó una mano afuera. ¿Se acuerdan ustedes? Yo le dije al pastor: debe de repetirlo. Y ustedes son llamados, no solamente yo, a decirlo a la persona que si no lo metió todo, ese individuo debe de repetirlo. Porque la Escritura dice así, que debe ser sumergido completamente como la muerte. O cuando vamos, ustedes se han ido al cementerio, cuando vamos a ir a sepultar a un muerto, no vamos a dejar una mano afuera o un pie, porque entonces después de unos días empezaría a oler. Entonces, ¿qué dice los custodios o las personas encargados? No, abre de vuelta y métalo todo. No queremos nada afuera. Eso es el bautismo. Por eso dice la Escritura que el bautismo es como la muerte, sepultura y resurrección. Nos morimos porque decidimos y nos sepultamos en el agua y luego resucitamos del agua. Eso es el verdadero bautismo, hermano. Eso es. Quisiera que ustedes puedan llevar este mensaje y verlo. ¿Cómo es el bautismo?
porque como ahora hay muchas doctrinas y un montón, y algunos dicen que el bautismo es en el nombre de Jesús solamente, pero en ese tiempo Jesús no estaba hablando, pero aquí sí Jesús les dijo: por tanto, id y haced discípulos, bautizando en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Eso es el bautismo. Y dijo que también porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en vida nueva. El bautismo verdadero debe de ser sumergido, debe de ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, hemos dicho también que el bautismo no es para salvación. Y algunos dicen, yo he escuchado que el bautismo, dicen, a veces les pregunta, si te mueres, ¿a dónde vas? Al infierno, dicen muchas veces algunos, porque no se bautizaron, porque ellos no se bautizaron. Pero se les pregunta, ¿pero has aceptado al Señor? Sí. Conscientemente, sí. ¿Pero por qué crees? Es que así me han dicho, dice. Por eso es deber de todos indagar la Escritura, que el bautismo no es para salvación. Un hombre contaba que dice que se murió su hijo y llegó a la iglesia y llorando amargamente, y él dijo: se murió mi hijo, pero no se bautizó, él se fue al infierno. Hermanos, si tú has aceptado al Señor, has creído en Él, consciente de la obra que hizo en la cruz, por ti, por mí, por el mundo entero, tú no vas al infierno. El hermano le dijo a él: pero tu hijo sí se convirtió, pero los padres lloraban porque ellos decían: no, es que él se fue al infierno porque no se bautizó. ¿Habrá algún versículo donde dice que el bautismo no es para salvación? Claro que hay. Vamos a leer Lucas 3, 23, 39. ¿Qué pide Jehová de ti, hermano? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Vamos a ver esta historia tan importante para que nosotros estemos seguros de lo que estamos hablando y también seguir buscando la verdad en las Escrituras. ¿Ya lo tienen? Lucas 23, 39. ¿Ya lo tienen, hermanos? Y uno de los malhechores que estaban colgados, le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a vosotros. Respondiendo el otro le respondió diciendo: ni aún temes a Dios, estando en la misma condición. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos de lo que merecemos nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo Jesús, y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando Jesús murió en la cruz,
en el Gólgota. Esto es la historia que dice que llevaron con él a dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y uno que decía que le injuriaba, dice la palabra, que le injuriaba al Señor diciendo: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y nos salvas a nosotros. Decía uno de los malhechores, y uno decía: ¿no temes a Dios? Aún así no temes a Dios. A nosotros nos conviene de estar aquí porque nuestros hechos así lo dicen, que hemos cometido, pero esto nada ha hecho. Entonces Jesús estaba escuchando lo que el otro le estaba diciendo. Entonces, pero antes, este otro malhechor, consciente de sus actos y consciente del que estaba en medio de ellos era el Hijo de Dios, él decía: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De cierto, decía el Señor, ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. Este malhechor fue bautizado, hermanos. No fue bautizado. Aquí comprobamos la escritura que el bautismo no es para salvación. Pero él fue al cielo con el Señor. ¿Saben por qué? Porque él creyó. Él dijo en público en el Gólgota que él era el Hijo de Dios y que nada había hecho y que no merecía ese castigo. Por eso, queridos hermanos, el bautismo entonces no es para salvación. ¿Qué pide Jehová de nosotros, hermanos? ¿Qué pide Jehová? ¿Qué pide de ti? ¿Qué pide de nosotros? Si tú estás convertido, ¿por qué no te bautizas? Y ojalá no hasta cuando tú sientes, sino que cuando estás consciente que Cristo vino a pagar por tus pecados, por mis pecados y por el pecado del mundo. Si estás consciente y lo aceptas como tu Salvador, por supuesto que puedes bautizarte, porque ese es el primer paso. Y también algunos han dicho que si se puede, si yo acepto al Señor en este momento y puedo bautizarme, algunos líderes, algunos religiosos dicen que no, tiene que esperar 2, 3 años, depende de su comportamiento. Habrá una escritura que diga eso, que si aceptas el Señor ahorita y puedes ser bautizados, es como aceptas el Señor hoy o la próxima semana cuando se predique la palabra y viene el campamento una semana después, ¿te puedes bautizar? Claro que sí. ¿Se acuerdan ustedes de la historia que decía que Felipe, cuando predicó a uno de los africanos, a uno de los funcionarios que venía en los más lejos recónditos de África, dice que Felipe le predicó el evangelio y este funcionario le puso mucha atención y Felipe le leía las escrituras y le decía: si crees en el Señor, y dice que este funcionario creyó al Señor y dice que este hombre decía a Felipe: ¿y qué tiene que me bautice? Y Felipe le dice: bien puedes. Y el hombre decía: ¿dónde hay agua? Y Felipe lo bautizó. Pero Felipe le preguntó: ¿crees en el Señor que murió por ti, por mí y por la humanidad? El hombre dijo: sí, creo. Y fue bautizado. Así es que si tú crees, pones tu confianza en el Señor hoy, y posiblemente que la próxima semana es demasiado tarde, pero puedes bautizarte en el campamento, querido hermano. Entonces, hemos terminado aquí. Yo veo que ya quieren irse.
Pero hemos hablado entonces del bautismo. ¿Cómo debe ser el bautismo? ¿Qué es el bautismo que pide el Señor de nosotros? El Señor pide, ¿qué pide de nosotros? Pide tres cosas: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Pero hemos hablado del primero, amar, hacer justicia. Y hemos dicho que hacer justicia es rectitud, justicia es equidad, justicia es obediencia. Y hemos hablado del bautismo porque es una obediencia que debe de dar el cristiano. Entonces, para resumirlos, hemos dicho que el bautismo es una aspiración de buena conciencia, hermanos, de buena conciencia. El bautismo es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es sumergido completamente en agua. El bautismo no es para niños, sino para gente grandes. El bautismo no salva, sino que el bautismo es la aspiración de una buena conciencia. ¿Qué pide Jehová de ti? Que obedezcas, que tengamos una vida recta, santa delante de Él. Muchas gracias. Que Dios bendiga su palabra y les bendiga a todos ustedes. Muchas gracias, hermanos.